siempre es grato conversar con Luis Fernando Núñez. Él es internacionalista, consultor político, experto en temas electorales y conoce muy de cerca lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Está afincado en nuestro país ya más de 2 décadas y en realidad es una persona autorizada para opinar sobre temas de política internacional, de manera muy puntual sobre el caso venezolano. Me gusta saludarte, Luis Fernando. Muy amable como siempre. Igualmente, igualmente. Te faltó decir que somos amigos hace 25 años. Buenos amigos, y te agradezco como siempre la gentileza que tiene. Lo que está ocurriendo es muy preocupante en Venezuela, Luis Fernando. Lo último, acaba de emitir hace unos momentos el Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado una incursión armada a su sede de campaña. 6 hombres armados ingresaron esta madrugada a la oficina de campaña de María Corina Machado. También hace unos momentos Nicolás Maduro, fiel a su estilo, ha dicho que Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela en respuestas al pronunciamiento del secretario de Estado. Y lo más preocupante, acaba de decir que el grupo Anonymous se acreditó responsabilidad en los ataques o en los ciberataques contra el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo estás analizando lo que está ocurriendo en las últimas horas en Venezuela, Luis Fernando? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Lo primero, el ataque a la sede de la oficina de María Corina era algo absolutamente previsible y por supuesto ellos ya tenían el plan B. Ellos habían vaciado toda la información de sus computadoras fuera de esa oficina. Tienen oficinas alternas para el manejo de la información, digamos, VIP, más importante. Ellos sabían que eso venía en cualquier momento. Sobre el señor Maduro y su queja frente a los Estados Unidos, bueno, así es Maduro, pues un tipo no solamente bipolar, sino tripolar. Hace 2 días estaba arrodillando frente a la Casa Blanca para negociar, porque él quiere negociar la cantidad de privilegios que tienen más o menos unas 12 familias, que son las 12 familias que manejan Venezuela más el narcorrégimen. Y ahora habla mal de Estados Unidos porque, claro, era previsible que Estados Unidos iba a hacer algo y lo que hizo fue reconocer la presidencia de González Urrutia como presidente electo y eso los iba a enfurecer. Ahora van a hablar del imperio, en cualquier cosa, como si Maduro no estuviera secuestrado por el imperio ruso, el imperio chino, el imperio turco, el imperio cubano. O sea, lo que pasa es que como el mundo se mueve tan rápido y las noticias son muy importantes, me refiero a las verdaderas y las falsas, las campañas de desinformación, ellos juegan con eso, ellos juegan con que la gente no tiene tiempo para leer, para informarse, entonces creen que ahora de verdad la CIA, el Departamento de Estado, va a invadir Venezuela y tal. Todo eso es mentira, tanto como la mentira del megafraude de los que yo llamo los zampones, yo los llamo malandros, porque María Corina, o sea, Edmundo González, ganó 70-30. Y ellos simplemente voltearon la tortilla y pusieron, la oposición tiene 30 nosotros tenemos 70. Pero no muestran las actas o las estarán fabricando falsas. No sabiendo ellos, ignorando ellos que el sistema electoral venezolano, que por cierto ellos ayudaron a crear, es un sistema biométrico y que por lo tanto cada acta tiene un código de barra, tiene un código QR y falsificar todas esas actas les va a costar mucho. Además, las irregularidades de la simetría electoral del Consejo Nacional Electoral, que sin mostrar una sola acta, parece que hay una servilleta al estilo que Augusto Polo Campos escribió una de las más hermosas canciones del Perú, al estilo de una servilleta ellos pusieron, vamos a ponerte tanto porcentaje a ti y tanto a González Urrutia. Esta mentira no tiene sustento. Ahora, tú hace unos días conversando con nosotros decías que lo que se venía en Venezuela, y lo acabas de mencionar, el malandraje, tú lo has citado así en todas sus letras, el malandraje. ¿Hasta dónde puede llegar el régimen de Maduro para que la comunidad internacional esté advertida? Te lo pregunto porque en realidad lo ocurrido en las últimas horas demuestra que el régimen está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. O sea, ¿hasta dónde es capaz Maduro?
hasta donde sea, hasta el infinito. Mira, José, son tantas las noticias que nos llegan que hemos olvidado que una semana antes de cerrar la campaña electoral, a María Corina le cortaron varias partes de los frenos y otros adminículos de sus vehículos para asesinarla. O sea, esto es un gobierno asesino. No solamente asesina civiles, sino que también quiere eliminar toda fuerza política. Entonces, esto es bien preocupante. Y lo que pasó anoche, y te lo voy a decir con conocimiento de causa para la gente que te ve y te escucha, es que María Corina fue alertada unas horas antes de que el gobierno del presidente Biden iba a reconocer a Edmundo González como presidente electo y que eso iba a enfurecer a las huestes de Maduro y de Diosdado. Y efectivamente, si María Corina hoy en día, hoy, viernes, no mañana, que hay una concentración enorme en Caracas, sino hoy, ha tenido que pasar a la clandestinidad porque le avisaron que efectivamente no solamente iban a invadir sus oficinas, sino que la iban a capturar para matarla con todas las palabras. Eso es así. Por eso ella ha pasado a clandestinidad por unas horas mientras se están armando unos anillos de seguridad para poderla proteger mejor. Tu pregunta solo tiene una respuesta. Esta gente es capaz de todo porque se han robado hasta el agua de los floreros y no quieren soltar el asunto. A pesar que Lula, presidente con el cual yo tengo muchísimas diferencias ideológicas, lleva casi 2 semanas tratando de negociar no solamente con Caracas, sino con Washington y con el apoyo de Petro, una salida discreta para Nicolás Maduro. Pero no quieren, y el que menos quiere es Diosdado Cabello. ¿Y hay posibilidades para esta salida discreta como buscan algunos, Luis Fernando? Una mente pensante lo haría. Lo hizo Nicolás Ceausescu en Europa, En lo Rumanía, sí. hizo el propio Allende en 1988 cuando perdió el referéndum. Tardó 2 días porque se puso muy molesto, pateó la mesa, tiró puñetes, pero a los 2 días reconoció que había perdido el referéndum por el no en Chile. Pero esta gente es malandra y los malandros no entienden sino a través de la violencia. Bueno, yo tengo la impresión que esto va a terminar peor, pero esta no es, estimado José, la Venezuela del 2013 o del 2018, que la gente escuchó los resultados de estos consejos nacionales electorales, que al final son los mismos de siempre, desde que llegó la dictadura a Venezuela. Pero la gente en Venezuela y la gente fuera de Venezuela, me refiero al 1,5 millones de peruanos, de venezolanos que viven en Perú, no van a bajar la cerviz. Esta vez la gente no va a irse para su casa. Podrá irse a su casa un día a descansar, pero esto va a llegar hasta el final, todo lo posible. Ahora, María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad, pero ha convocado para movilización mañana, sábado 3 de agosto. ¿Esta movilización, como están las cosas, puede hackear al gobierno de Maduro en estas circunstancias? Sí, porque como ya perdieron el miedo, ya no le tienen miedo a que existan lamentablemente más muertos. Diosdado Cabello ha dicho, hay que matar a 5, matamos a 5, hay que matar a 500, matamos a 500, a 5,000. Lo ha dicho no ahorita, lo ha dicho hace años. Y que él saldría con los pies para adelante en una bolsa negra. Ojalá Dios le cumpla su deseo. Pero la gente va para la calle y mañana va a ser una mega concentración y lo que están montando son los anillos de seguridad para que María Corina y Edmundo puedan llegar a la concentración, que va a ser en una plaza pública muy concurrida. Pero el gobierno está desesperado. Estimado José, Edmundo González Urrutia ganó en todos los departamentos del Perú, ganó en el voto exterior, por supuesto ganó en las 2 mesas de Lima, pero además ha ganado en la barriada popular como el 23 de enero, que se parece a San Juan de Miraflores, ha ganado en Petare,
que es un barrio muy parecido a San Juan, a todo lo que es el perímetro de las afueras de Lima, me refiero Lurigancho, Huarochirí, toda esa zona popular peruana en Venezuela, que es Petare, ahí también. Pero lo más increíble, y que eso lo tiene furioso a Maduro, ha ganado en todos los penales que siempre votaban a Maduro y a Chávez, ahí también ganó González Urrutia. González Urrutia ganó en la mesa donde votó Chávez, Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez. En fin, están desesperados porque por primera vez en 25 años se van a tener que ir, por las buenas o por las malas. Ahora, ¿cómo analizas el papel de la Organización de Estados Americanos, Luis Fernando? Bueno, José, tú y yo conocemos a la OEA, conocemos a Gaviria, que era el secretario general cuando se dio la crisis en Perú en el año 2000, pero Gaviria no se dio cuenta que estaba mandando para acá al ex canciller de Guatemala, que junto, y lo voy a decir sin falsa modestia, junto conmigo, y luego llegó la misión de la Unión Europea y otros, montamos el esquema para defender la democracia en el Perú, porque así fue. No fuimos intervencionistas, simplemente le gritamos a los cuatro vientos que Fujimori y Montesinos querían una reelección, una tercera reelección a la buena y a la mala. Entonces, la OEA siempre tiene posiciones extrañas. Bueno, de hecho, ahora tiene un presidente de una pequeña isla del Caribe muy afín al petróleo venezolano, pero el secretario general levantó la voz y dijo lo que tenía que decir. Nosotros, en realidad, Venezuela me refiero, ya hace tiempo que ha decidido abandonar la silla de la OEA. Y el primer párrafo de esa declaración que no fue aprobada por un voto, simplemente decía, instamos. Tú que sabes de gramática igual que yo, la palabra instar no obliga a nadie. Instar es un pedido, una reconsideración, una petición. Instamos al gobierno de Venezuela y a su Consejo Supremo Electoral que abran las urnas y muestren las actas. Pero las islitas del Caribe, que reciben hace años petróleo venezolano y gasolina venezolana, los países como el de Petro, el de Brasil, el de Bolivia, Cuba, no quieren porque van a perder una teta de negocios. Venezuela hace negocios estratégicos con esos países. Por eso es que AMLO le pidió a su embajador en la OEA que se levantara y se fuera al baño, y otros simplemente votaron en abstención. Esa es la realidad. En el fondo es un club de amigos, pero yo le digo a ese club de amigos, mira, hoy por ti, mañana por mí. Vas a necesitar el voto de Venezuela cuando sea libre, cuando tengas una crisis en tu país. Entonces, déjate de boberas, para no decir una palabra más fea, y apoya la libertad en Venezuela. No se pueden esconder 30 puntos de diferencia en una votación. Primero eran 30 puntos en una encuesta, pero ahora son 30 puntos en una votación. Las actas están ahí. Cualquiera puede entrar al aplicativo y ver si aparece su voto o no aparece en determinada mesa. Las actas indican quién ganó y quién perdió. Y eso al gobierno lo tiene loco. Y por eso se está vengando de los miles de venezolanos que han acudido al consulado a hacer sus documentos, como cualquier país. Mira, hasta en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler no permitió que los consulados de los países en conflicto cerraran. Pero aquí son bestias, son unos burros. Se quieren vengar contra la población venezolana que acude a buscar sus documentos porque saben que esa población venezolana detesta este régimen. Por eso yo saludo que Migraciones, al estilo de lo que ya antier hizo Chile, pueda flexibilizar los documentos para cualquier trámite. Acepte un pasaporte vencido, acepte una cédula vencida,
porque lo que quieren es que nadie pueda hacer trámites. Hay una señora viuda que lleva 4 días queriendo reclamar un documento para poder sacar a su esposo que está en la morgue de Lima. Esto es definitivamente acciones de una gente, no voy a emplear la palabra maldita, sino una gente tóxica que está en manos de lo malo, de lo terrible. No saben que cada pasaporte, cada visa, cada postilla significa una historia humana. Pero yo le digo a la gente que sigue tu canal y tu cadena de noticias, venezolanos, no bajen la cerviz, no bajen la guardia, tengan fe. Esto se va a terminar más temprano que tarde. En 1958, un 23 de enero, el dictador Marcos Pérez Jiménez abandonó Venezuela en un avión. Había sido derrotado el 15 de diciembre de 1957 en un referéndum y se fue el 23 de enero del año siguiente. Hay que tener confianza en que esto hay que continuarlo hasta el final. Tú avisoras una salida con la resistencia popular en Venezuela. Y no saben lo que es un venezolano molesto. Nos roban un celular y uno se molesta. Nos roban en una tienda donde vamos a comprar una harina, un café y nos molestamos. Pero que nos roben el voto otra vez, eso no va a pasar. Esta vez no va a pasar. Luis Fernando, ¿cómo analizas el papel de la Cancillería peruana? Bueno, voy a decirlo con todas sus letras. Ojalá los otros ministros del gobierno de la señora Boluarte defendieran su cartera y sus acciones como lo hizo el canciller González Olaechea. A mí me parece, y yo soy diplomático por haber sido doctor, por ser doctor en ciencias políticas e internacionales, los políticos internacionalistas siempre estamos acostumbrados a lo correcto, a la diplomacia, a la corbata, al mantel de seda y lino. Bueno, González Olaechea tiró 2 puñetes, pegó 4 gritos. No le gustó eso al presidente de la OEA, pero yo estoy de acuerdo con él. Por primera vez en mucho tiempo, un canciller ha decidido saltarse de lo políticamente correcto para defender una democracia y unos ciudadanos en vilo, que son los venezolanos. Así que yo saludo a la Cancillería. La Cancillería es la expresión de la buena pro y la buena vista que da la Presidenta de la República, que es la representante que tiene que ver con las políticas internacionales. Así que yo agradezco mucho al canciller lo que está haciendo y lo que viene haciendo, porque hay una serie de negociaciones donde Cancillería está trabajando, por una parte, para aliarse a la idea de que Maduro salga mediante una negociación y ya la Corte Internacional Penal tendrá que pedirles cuentas, pero ojalá todos los ministros se pongan los pantalones, se pongan las faldas y defiendan sus políticas públicas para ver si mejora un poco la reputación del gobierno, que la tiene muy mal. Así que yo agradezco mucho al canciller por sus acciones. Acciones que él viene previendo desde hace más de la elección del 28 de julio y una declaración en un periódico de circulación nacional donde él ya avisoraba que se venía el fraude. Finalmente, Luis Fernando, esta mañana Maduro nuevamente ha enfilado contra el gobierno de los Estados Unidos a propósito de la declaración del secretario de Estado. Pero ayer Maduro decía que él estaba dispuesto a dialogar con Estados Unidos y apelaba a un acta de Qatar. ¿A qué se refiere el acta de Qatar? Porque es importante conocerlo, cómo se mueve este tablero, este escenario. Por eso te digo que es un ciudadano que está con miedo y es un tipo tripolar. Mira, José, para la gente que nos escucha y nos ve, conocemos el acta del Pacto de Barbados. Así es. Conocemos el acta de una reunión que tuvieron en México. Pero hasta ayer se hablaba de esa reunión en Qatar y se muestra por primera vez un acuerdo. Ellos mantuvieron ese acuerdo en secreto. Y yo deploro que la mesa de negociación encabezada por el venezolano de la oposición, Gerardo Blay, nunca indicara
qué es lo que pasa con ese acuerdo de Qatar. Pero en general, y lo voy a decir con palabras caribeñas, los acuerdos con el gobierno de Maduro, el de ahora, el del 2018, cualquier otro, parece escrito en un pedazo de hielo, porque no lo cumplen. La propia ida del Centro Carter a Venezuela, Centro Carter para el cual yo trabajé en el año 2000 y en el año 2001 en el Perú, con la sola condición de que yo iba a decir lo que estaba pasando en el Perú. El Centro Carter fue a Venezuela invitado por el gobierno de Maduro con una condición, con una cláusula, que es que su informe lo iban a pasar después y en privado. Los informes de los observadores no pueden ser privados, tienen que ser públicos para denunciar las irregularidades. Yo le dije a la gente del Centro Carter, no caigan en la trampa de ir a Venezuela. Fueron, y ahí tienen las condiciones, ahí tienen los resultados. Ahora Maduro desconoce el papel último que han dicho, no han presentado un informe como tal, sino que han dicho, bueno, ahí se dio una asimetría electoral en las elecciones. Pero ya Maduro había conseguido lo que quería, que el Centro Carter estuviera en la lista de los observadores internacionales que asistieron el domingo. Ya salió el Centro Carter y, por supuesto, ahora está diciendo afuera que verdaderamente la elección fue injusta, no transparente y no de acuerdo a las normas internacionales de observación. Pero ya quedó otra vez manchado, como hace años cuando dijo que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo. A veces los gringos también son un poco ingenuos, hay que reconocerlo. Luis Fernando, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándote por esta situación que se presenta en Venezuela y sobre todo por la capacidad de análisis y conocimientos que tienes sobre el tema. Fuerte abrazo, Luis Fernando. Un gusto, hasta luego, un abrazo solidario. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias.